Profe, yo tenía una consulta sobre un ejercicio en Java, números especiales, creo que se llaman en TP3. Cuando Ah, trato de sí. poner, cuando trato de poner else, me lo toma como error y no sabría qué es. Trato de darle formato y no me lo cierra con llaves tampoco. ¿Y tenés abierto ahí en tu computadora el NetBeans? ¿Sí? Bueno, si querés puedes compartir. A ver, espera. ¿Quién habla? ¿Teo? Sí, Teo Aranda. A ver, espera, que trato de dedicarte. A ver, háblame nuevamente. Ah, bueno, Acá está. Espera, tengo que buscar el cuadradito para compartir en coanfitrión, si no me confundo. Ahora sí vas a poder compartir. ahí comparto, estoy buscando. Ahí está Nedvin. ¿Está viendo? Sí, ahora, recién ahora está empezando a compartir. Ahora sí. Bien, acá cuando trato de poner else. Bueno, el if, fíjate que después, a lo último de la condición, tiene un punto y coma. Ah, eso. Ahora completa el else. Ah, muchas gracias. Era eso. Con razón no me deja. Claro. Era Igual eso hace justamente. así, mira. Hace así. A ver, vamos a tratar de leer el error. Poner el punto y coma, que sabemos que está mal, y a ver qué error te dice. Ahí en el ese dice else without if. Bueno, quizás ahí vos pensabas que en realidad era un No me lo problema con el tomaba. else. Sí. Claro, no te lo estaba tomando. En realidad ese mensaje tal vez está acusando algo del else cuando en realidad tendría que decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, era eso, punto Acá. y coma. ¿Y cómo lo resolviste de paso como para saber ese ejercicio? Yo lo entendí como que tenías que ingresar un número n, por ejemplo 5, y que la enésima cifra sea igual y la primera también a n. Sí, O sea, bien. ¿Y cómo sacas no. la última cifra del número? ¿Y cómo sacas la primera cifra del primer dígito y el último dígito, digamos? Lo multiplico por ejemplo, la primera cifra lo multiplico por 10 elevado a n. Y para sacar la última cifra lo multiplico, lo divido por el módulo de 10. Era el módulo, ¿no? Acá Bueno, tengo. el último dígito es cierto si es el número módulo 10, el último Mm. dígito. Pero, y el primero, bueno, terminalo después. Vos terminalo y después consultanos para ver si, y bueno, y verifica también, ¿no? Con un número que ingreses, si estás calculando bien el último dígito y el primero. Bueno, gracias, profe. Bueno, Profe, le hago una consulta. sí, Eh, Estaba viendo las clases anteriores que vimos lo de alternativas y cuando nosotros trabajábamos en pseudocódigo, usted lo aclara como si fuera sí, else. O sea, como el sí en español y el else en inglés. ¿Hay alguna no, diferencia? no, en pseudocódigo yo les dije que en las transparencias, Sí. bueno, de hecho había un error, ¿se acuerdan? Que yo puse la manito e indiqué acá hay un error, debe haber quedado grabado eso. A ver, lo estoy revisando. No lo vi eso. Harry, bájate, dale, dale, abajo. O sea, Mirá, creería que es como sí y si no. Sería claro, la es forma decir, correcta. Tirá fíjate, todo. a ver, estoy compartiendo ahora pantalla, ¿sí? La A estructura ver. de un sí es sí, una condición, vamos a escribir acá Sí. una condición, entonces Entonces, ahí van todas mis instrucciones. todas las instrucciones, vamos a dejar una indentación, dijimos una indentación o sangría, ¿sí? Acá van Sí. todas, pueden haber una o varias, siempre dejando la misma indentación,
Y acá escribimos, para el else, escribimos si no, escribimos las instrucciones de la cláusula, las cláusulas que se van a ejecutar en el caso de que la condición sea falsa, fin Claro. sí. Fin, sí, Fin perfecto. sí. Está bien. En las Está bien, está bien. transparencias que yo mostré, había un error y en uno de los casos decía else. Else. Sí, claro. Else, claro, y ese es un error. Pero Sí. ustedes recuerden que en los apuntes de la materia, a ver, acá lo voy a abrir, ¿lo están viendo? Sí. En alternativas, recuerden que están los apuntes ahora disponibles, que ahora es posible verlos en línea porque los servidores ya están activos. Ahí le mandé el índice. Y en la parte de alternativas, fíjate que vos acá tenés varios ejemplos de cómo escribir una alternativa simple, acá está escrita, y cómo se escribe en Java. Está perfecto. Y el ejemplo de alternativas dobles, también tenés acá una alternativa doble, que está, fíjate que acá dice si no, y cómo se escribe en Java. Claro. Está bien. Y bueno, y debajo también tenés otros ejemplos que puedas recorrer. Acá tenemos estructuras alternativas combinadas que aún no vimos, pero bueno, no es mucha Profe, perdón dificultad que lo también. interrumpa. ¿Podría mutear a todos? Porque se está escuchando mucho ruido. Dale, ahora lo hago. A ver, permítanme buscar dónde están los participantes. Aguardame un minuto. Participantes. Silenciar a todos. Sí. Activen el micrófono. Silenciar a todos. Sí. Activen el micrófono y cuando quieran preguntar, y recuerden que después de preguntar, vuelven a apagar el micrófono. Bueno, entonces te decía que en el apunte, en la parte de algoritmos, alternativas, nosotros vimos la semana pasada alternativas simples y dobles, ¿sí? La idea es tratar de resolver ejercicios hasta el día de hoy con alternativas simples y dobles. Está bien. Está bien, está bien. Muchas gracias entonces. No, de nada. Perdón, tengo una duda. Sí, Después de cada si no, bueno, de cada else, eh, en general, en el pseudocódigo, después del si no, ¿va un entonces o no es necesario? no, el entonces, acuérdate, acá tenemos una estructura alternativa doble. Como decíamos recién, si, entre paréntesis, escribimos una condición, o también decimos expresión booleana o condición, expresión booleana o expresión lógica, porque siempre lo que está escrito entre paréntesis tiene que retornar verdadero o falso. Después escribimos entonces, escribimos las instrucciones a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Si no, escribimos las instrucciones a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea falsa. Fin sí. El entonces siempre está después de la expresión booleana. Y después del si no, no hay una cláusula entonces. Entonces, profesor, otra pregunta. Dentro de los paréntesis, después de cada sí, o de cada sí en realidad, de cada if, ¿puede haber como, digamos, una operación? ¿Una operación de qué tipo? Por ejemplo, si tal número es, tal número por 2 es igual a X cantidad, algo así. Número por 2 es igual a una determinada cantidad, ¿no? Eso quiere decir. Si número por 2, por ejemplo, es igual a 5, a 6, suponete. Sí. Bueno, eso sí, ¿por qué? Porque si evaluamos esta expresión, es una expresión booleana. Calculamos, entendemos que número tiene que ser una variable que antes debe haber recibido un valor. ¿Sí? Tiene un valor. Imaginemos que sea 3, el número que tiene asignado la variable número. Bueno, luego, 3 por 2 es 6. 6 es igual a 6. Bueno, estas operaciones se pueden realizar
cualquier Ujú. operación. Pero lo importante que decía yo recién es que lo que escribimos entre paréntesis sea una expresión booleana. Esto es una expresión booleana. ¿Por qué? Porque tiene una comparación entre 6 y número por 2. Número por 2, en realidad, número por 2 es una subexpresión. Decimos subexpresión porque es parte de la expresión general, que es una expresión aritmética. Pero si bien esta parte es aritmética, se calcula, devuelve un número, ese número se compara contra 6, y esta expresión, la más grande, se evalúa a verdadero o a falso. Si es igual a 6, se evalúa a verdadero, si es distinto de 6, a falso. Entiendo. Entonces, esa expresión es booleana, por más de que tenga una subexpresión aritmética, que se calcula con una multiplicación. Ujú. Y otra pregunta. El comando, bueno, no sé si realmente es un comando, no recuerdo la definición bien, pero por ejemplo, switch. ¿Cómo se escribiría en pseudocódigo? Todavía no lo vimos, switch. Ah, Vimos solamente estructuras alternativas simples y dobles. Está el video de la clase, que yo se los compartí el sábado a la noche, y porque estuve de viaje no pude hacerlo antes, y bueno, terminé como a las 11, y bueno, fíjense en el desarrollo de todo el video que no vimos todavía switch. está bien. Muchas gracias entonces. Entonces en este trabajo, en la parte 1, no necesitamos aplicar switch, ni break, ni nada por el estilo. Solamente pueden aplicar lo que hayan visto hasta ahora. Todavía no vimos los otros temas. El día que lo vean lo van a poder aplicar. Ujú. Está bien. Muchas gracias. Bueno, de nada. A ver, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿Estaría mal usar eh, alternativas simples, distintas alternativas simples? Ya que si no se cumple la primera, se puede cumplir la segunda, se puede cumplir, o si no se cumplen las primeras dos, se puede cumplir una tercera. Vos decís simples en secuencia. Sí, Claro, a ver, eso lo tenemos que evaluar. Es decir, suponete este caso. Vamos a aumentar el tamaño de esta. A ver, ahí lo ven más grande seguramente, ¿no? Suponete este caso, que dice, si x es mayor, ingrese un número entero, leer x, si x es mayor que 0, entonces el número es positivo. Si no, no es un número positivo, ¿sí? Este mismo lo voy a copiar y lo voy a traer acá abajo. Suponete que el problema, algo tan simple para contestar a tu pregunta, dice, ingrese un número entero, el algoritmo tiene que ingresar un número entero y tiene que determinar si el número es positivo o no, ¿sí? Fíjate que este número se lee acá en la variable x, si x es mayor que 0, dice, el valor de ese número leído es un número positivo. Y si no, va a decir, ese número no es un número positivo. Lo que vos decís, le estás preguntando, ¿se puede escribir dos estructuras alternativas simples de esta forma? Es lo que vos preguntás. Hago una secuencia y lo escribo así. Esa es tu pregunta, ¿no? sí, sí, justamente. Bueno, en realidad no sería la elección más correcta y no sería una solución adecuada. Vos acá, en este caso, lo que estás haciendo, vamos a ponerlo también, aprovechando para poner un comentario, ¿cómo lo escribimos el comentario? Acá estoy secuenciando o secuencia de alternativas simples. Hay una alternativa simple y en secuencia, a continuación, otra alternativa simple. Pero esta no es la elección más adecuada, no es una buena práctica de programación. Si yo tengo que mostrar un cartel que diga si el número es positivo o si no lo es, ¿sí? Habría que evaluar también, bueno, si 0 se considera positivo o no. Si tengo que decir que el número 0 también es un número positivo, bueno, acá sería mayor o igual, ¿no? Pero esta solución no es correcta.
En resumen, no es correcta. ¿Por qué? Porque si tengo que decir si el número es positivo o el número no es positivo, yo tengo que utilizar sí o sí una alternativa doble. El resultado de este ejercicio, si bien es correcto, porque este ejercicio, cuando el número es mayor o igual que 0, va a decir número positivo, y cuando es menor que 0 va a decir no es un número positivo. Si bien el resultado es correcto, la estructura alternativa seleccionada no es la más adecuada. Y nosotros debemos emplear, esa es una decisión de diseño. Al momento de diseñar el programa, nosotros escribimos pseudocódigo, que es lo que estoy mostrando ahora en pantalla. Ahí empleamos las decisiones de diseño más adecuadas. Y en particular, si yo, para este ejercicio, secuencio dos alternativas simples, no es la elección de diseño más adecuada. Yo debo emplear, sí o sí, en este ejercicio, una estructura alternativa doble. Y para ello, simplemente escribiría esto. Una estructura alternativa doble. ¿Sí? ¿Y si ¿Qué? tuviera 3 caminos? Bueno, si tuviera 3 caminos, vamos a ver también que podemos, digamos, podemos anidar, ¿sí? Esto es, entonces, bueno, acá voy a poner alternativa doble. Esto es una alternativa doble. Alternativa doble. Si tuviera 3 caminos, en el cual suponete que yo dijera el número es positivo, o hay que decir si el número es 0, o si es negativo, bueno, lo anticipamos, no lo vimos, pero podríamos anidar una alternativa, una posibilidad es anidar, es decir, en la cláusula else voy a escribir otro if. Si x igual a 0, entonces escribo x es igual a 0. Suponete que este sea el caso, ¿no? Que hay que decir si es 0, si es positivo o negativo, sin considerar al 0 como positivo. Y tendría que escribir una cláusula else. La cláusula else es de este sí, ¿sí? Y si no, escribe no es negativo. Le vamos a poner. Es un número negativo. Es un número positivo, fin sí. Esto es una anticipación de la clase de mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conceptos que damos en alternativa los tenemos que entender claramente. La invitación primero de la clase de la semana pasada era a entender alternativas simples y dobles. Y cuando estamos en consideración del tratamiento de una estructura alternativa, ¿sí? Entonces, eran alternativas simples y dobles. Acá estamos empleando alternativas dobles combinadas. ¿Por qué combinadas? Porque dentro de esta estructura alternativa que tiene este sí, cierra con este fin sí. En la cláusula else de este sí, en esta cláusula else, hay otra estructura alternativa doble adentro. Y como una está contenida dentro de otra, hablamos de estructuras dobles combinadas. ¿Se entiende? O también podemos llamar, también decimos, estructuras alternativas anidadas. Luego que vemos las estructuras alternativas anidadas, como en este caso que hay una estructura alternativa adentro de otra, acá escribí una estructura alternativa en la cláusula else, pero podría haber escrito una estructura alternativa en la parte de la cláusula antes del else. Y podría anidar incluso en cadena varias veces una dentro de la otra, siempre y cuando esté bien escrito, no va a haber ningún problema. Pero en algún momento, esas estructuras que están anidadas o combinadas pueden ser resueltas o hay ciertos problemas que podríamos resolverlos con estructuras selectivas.
y eso lo vamos a ver mañana, todavía no lo vemos, ¿sí? En las selectivas vamos a emplear una primitiva en pseudocódigo que escribimos según. Esto es tema de mañana. Y ese según, en Java después se va a escribir con la sentencia switch, que son estructuras selectivas. Pero bueno, hasta ahora lo que vimos fueron estructuras alternativas simples, dobles, y acá acabo de mencionar un caso en el cual las estructuras alternativas dobles se pueden combinar o se pueden anidar, también podemos decir, ¿no? Bueno, y acá tuve un error, perdonen. Acá hay un error, es más, no es una coma, y evidentemente también es un error en el apunte. Profe, Sí, una consulta. ¿Mañana tenemos clases o el jueves? es el jueves, sí, Gracias, el gracias. jueves en la clase. El jueves a las 8. A ver, yo tomo un final el día jueves a las 3:30. Espero que terminen el final antes de las 8, sí, yo creo que sí. Así que terminado el final, me vengo para casa y ya llegaré cerca a las 8 y vamos a dar la teoría. Profe, en el caso que se corte la luz o algo, ¿se subirá la clase grabada? Y si se me corta la luz a mí, lo dudo. Claro. No No, voy a usted, poder. a mí no importa porque después la veo grabada, pero el tema es si se le corta a usted. Sí, mirá, yo en realidad, desde que comenzó la pandemia, casi todas mis clases las grabé. Están grabadas. Hoy conté que tengo alrededor de 100 clases grabadas. Quizás en algún momento no la he grabado, pero porque no he tenido el tiempo suficiente. Y me cuesta un poco procesar el video, ¿no? A veces si la clase salió bien, bueno, no hay problema, pero si hay muchos espacios en silencio, a veces trato de cortar algunos espacios en silencio, así no queda tan monótona, y bueno, pero yo trato siempre de grabar las clases. El jueves, más la clase de teoría, seguro que la voy a grabar, sí. Bueno, perdón, y acá puse else. No, ¿qué puse? Por favor, no sé qué estoy haciendo. No es else, es si no. Lo hice sin querer. Recuerden que tiene si, entonces, si no, fin sí. ¿Alguna consulta de este ejercicio? Sí, Ahí no es else porque es en pseudocódigo, ¿no? es pseudocódigo, pero es si no, no es else. Ah, ok. Es si no. Hubo una transparencia que decía else, pero puse la manito arriba de la transparencia, quedó grabado y bueno, ahí tendría que haber editado el video y tendría que haber puesto un parche salvando el error, pero bueno, no se puede, lo puedo hacer, pero me lleva mucho tiempo editar ese video, digamos. Recuerden, como les dije recién, que en el apunte, acá fíjense que siempre dice si no. Si no, acá lean el apunte, recuerden de leer el apunte, siempre dice si no. En todos los ejemplos dice si no, si no, si no. Y bueno, acá está la estructura selectiva según, que todavía no la vimos. Mañana la vamos a ver. Bueno, y acá estoy encontrando, sí que tengo un par de errorcitos. Bueno, los voy a corregir. Que es el más. Nosotros utilizamos el más dentro del escribir. Escribimos el valor de una variable más un cartel. Y bueno, ahí tengo un par de errores en el apunte, los voy a corregir, los voy a volver a subir. Siempre, bueno, se cometen algunos errores y bueno, hay que corregir algunas cosas, ¿no? Involuntarios, por supuesto, los errores. ¿Alguna consulta que tengan? Profe, disculpe.
Sí. Quería consultarle porque yo estoy haciendo los ejercicios y no me deja asignarle valores a variables de tipo carácter o texto, por ejemplo. Y no sé cómo escribir, qué es lo que tengo que escribir para que le asigne el valor. Bueno, mira, lo que vamos a hacer es, podemos compartir, pero también podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, el ejercicio 3 que dice a la orden, el del perro, ese podríamos resolver. Y bueno, pero igual te interesa compartir la pantalla de tu NetBeans como para ver el error que te larga. A ver, dame un segundo. Si no, nos decís si... Ah, espera. Primero, no les va a poder compartir nunca si yo no te doy el permiso de coanfitrión. Pará. A ver, ¿quién era que hablaba? ¿Quién hablaba? Yo, profe. Tiziano Arias. Tiziano Arias. A ver, convertir en coanfitrión. Ahí vas a poder ahora compartir pantalla. A ver, déjame- Disculpe, ¿de dónde puedo compartir pantalla? Nunca compartí, no sé cómo. Fíjate que te tiene que figurar una barra negra y en el medio dice uso compartido de pantalla o algo por el estilo. Ahí está. ¿Ahí lo viste? Sí. Acá en este. A ver. Bueno, vos querés, a ver, ¿qué variables definiste? Char, de tipo char, acción del perro. Lo definiste como un tipo char. G para go. ¿Me escuchás? Sí, profe. Sí. Claro. A ver, vos lo definiste como un char, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, no está mal. Se puede resolver con una variable de tipo cadena de caracteres o con un carácter también. A ver, ¿qué dice el cartel? Ingrese la palabra que dijo Laila. G para go, S para zip. Bien. Entonces tenemos que leer un carácter. ¿Cuál es la función que utilizamos para leer un carácter? Eso es lo que no sé. Claro. Según yo, tenía que escribir esto, que es lo que venía haciendo con los otros tipos de variables, pero no me saltó un error. Bueno, Claro, creo mirá, que después del chart le falta el art, ¿no? claro, pero ¿cuál Next, es paréntesis, charat, 0, paréntesis 0. eso mismo? ¿Y dónde están esas operaciones? En la sección 7.8 del apunte de algoritmos, ¿sí? ¿Cómo lo deberías escribir para leer un carácter? En la sección 7.8 te lo dice. Yo ahora les voy a copiar, mientras él lo escribe. A ver, espérenme. En el chat les voy a copiar en la sección 7.8. Está ahí. Ahí les copié en el chat cada una de las operaciones. Y en particular, sc.next, sc.next, paréntesis que abre y que cierra, punto charat 0, es lo que debemos emplear. Esperen, te lo voy a copiar. Ahí te lo copié en la última línea
del chat. Eso es lo que debes escribir vos ahí. sc.next, paréntesis que abre y que cierra, punto charat, paréntesis que abre, 0, paréntesis que cierra. Eso no. Sí, te escucho. No, nada. Estaba viendo. Copialo y pegalo. Bueno, en este caso, tu objeto obviamente es OS, next.charat0. Eso te permite leer un carácter. Bien. Profe, ¿por Entonces, qué es OS? es OS porque fíjate que él definió una variable OS que es de tipo escáner. Generalmente nosotros poníamos escáner sc igual a next scanner y entre paréntesis system.in, punto y coma. Pero este nombre puede ser sc y él le puso nombre OS porque este nombre es como el nombre de una variable. El nombre puede cambiar. Ah, o sea que si yo hubiese puesto SC era exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, nada más que acá cuando él escribió, en lugar de OS tiene que escribir sc. Es decir, sc, o en este caso OS, es un objeto de tipo escáner. Ese objeto yo lo necesito para aplicar en ese objeto todas las operaciones que yo quiera aplicar, sea para leer un entero, para leer un booleano, para leer un carácter, para leer un valor lógico o para leer una cadena de caracteres. Siempre voy a utilizar el nombre del objeto escáner, punto, y a continuación el nombre de la función, donde ese nombre de función es nextIn para leer un entero, nextDouble para leer un double, nextBoolean para leer un booleano, next.charat0 para leer un carácter y nextLine para leer un string. ¿Se entiende? Bueno, y ahora, fíjate que Tiziano tiene una estructura alternativa y dice, si la acción del perro es G, negro camina, va a imprimir por pantalla. Si no, negro está sentado. Ahora ejecutalo. Por ejemplo, G. Enter. Negro camina. Ahora, si escribís S, negro está sentado. Pero si escribís M, ¿qué pasó acá? ¿Qué Y si sucedió? no es igual a G, va a imprimir siempre lo mismo. Que negro está Va a sentado. escribir siempre negro está sentado. Entonces, lo que podríamos hacer, en función de esto que anticipé hace un ratito, de estructuras alternativas combinadas, una alternativa es, en la cláusula else, escribir una alternativa. Después de la cláusula else, podrías escribir, si la acción del perro es igual a S, si pudieras ampliar, bueno, deja, no importa, no amplíes, porque vas a demorarte. Pero sí, escribilo. Si la acción del perro es igual a S, bueno, negro está sentado. Si no, else, ¿qué podríamos escribir? Si no. Negro está haciendo algo raro. Claro, o acción no válida, acción no inexistente o no válida. ¿Sí? Ahí está. M, por ejemplo. Acción no válida. ¿Se entiende? Bueno, ahí aplicamos un tema en el cual nos anticipamos, porque en realidad
La propuesta, al menos lo que yo proponía, era, bueno, tener algunos ejercicios como para ver estas situaciones, pero no importa, porque en realidad nos anticipa al tema que vamos a ver mañana y aprendemos y fíjate una cosa, ahora si vas a Source y Format, lo que vimos en la clase, para que le dé formato, fíjate que Java te formatea el texto y en cada bloque de instrucciones que hay que ejecutar, te las encierra entre llaves. ¿Sí? Te las encierra de esta forma, ¿no? Pero es la misma estructura alternativa, anidada, nada más que le da un formato distinto y ustedes también se tienen que acostumbrar a leerlo. Lo más adecuado para este ejercicio que dice a la orden es emplear una estructura combinada, ¿no? Pero igual, como lo habías resuelto vos en un inicio, al no haber desarrollado todavía la estructura alternativa combinada en teoría, no estaba mal que lo hubieras hecho con una alternativa doble. Ahora, lo que podemos hacer es usar tu ejercicio también, este mismo ejercicio, esta misma resolución, para ver cómo lo resolveríamos en lugar de un carácter, con un string. ¿Sí? Entonces, debajo de la línea 20, donde vos declaraste la variable de acción del perro char, declara un string con mayúscula, es string, y pone mensaje, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, en lugar de leer un carácter, a ver, capaz que lo que te conviene es guardar o copiar este texto porque lo vamos a modificar, ¿viste? Copiar el texto y guardarlo en un bloc de notas o en un Word, así después tenés tu resolución antes de modificarlo. Copiátelo, llévatelo a algún lugar, así te guardas una copia porque lo vamos a alterar, vamos a cambiar. En lugar de una variable carácter, vamos a utilizar ahora una variable de tipo string. ¿Ya lo guardaste? Ahí lo guardo. Estoy abriendo el bloque de notas. Para leer un string, tenemos que utilizar la función nextLine, paréntesis que abre y que cierra. Entonces, podemos quitar, como ya guardaste el ejemplo, borra la línea 20, la definición de la variable de tipo char, y bueno, ponele al string en lugar de mensaje, ponele acción del perro. Del perro, exactamente. Y acción del perro, cuando leamos la acción del perro, vamos a escribir OS nextLine. Ese es el método que me permite a mí leer ¿Está una mal cadena si de pongo caracteres. next solamente? No, no está mal. No está mal. Next también lee una cadena de caracteres, si no me confundo, ¿no? Dice que lee hasta el primer delimitador, o sea, o sea, sirve solamente si es una sola palabra, ¿no? Creo que next solamente te toma la primera letra de la palabra. No, te toma la palabra. Yo todos los hice con solamente next. Sí, funciona, puede ser otro método alternativa. Yo generalmente utilizo nextLine, pero no importa. Ahora, hay un problemita con la cadena de caracteres, ¿sí? La cadena de caracteres, que es de tipo string en Java, se llama acción del perro. Y no podemos utilizar un operador igual. Aunque tal vez Java lo utilice. A ver si esta versión de Java, a ver qué error te da. No podemos utilizar igual, si no me confundo. ¿Por qué dice? Comparing string using... A ver, yo utilizaría el método equals, pero a ver, no sé si la versión de Java lo permite. A ver, ejecutalo a ver si no te da error. Para el go hay que ponerlo entre comillas dobles y sit también entre comillas dobles.
porque es una cadena de caracteres, pero está marcando un error, ¿vieron? Bueno, ahora lo vamos a solucionar, porque hay que utilizar el método equals. Cuando lo ejecutes posiblemente te va a dar error. Bueno, para solucionar ese problema, lo que hay que escribir, se lo voy a escribir acá en el chat, es el nombre de la variable de tipo carácter que se llama acción, perdón, de tipo string, acción del perro, punto, equals, y entre paréntesis, go. Así como lo escribí en el chat. Acción del perro, punto, equals, y entre paréntesis, go. Esa es la forma de comparar si una cadena de caracteres es igual a otra cadena de caracteres. La cadena de caracteres que fue leída, la tenemos que comparar con la cadena de caracteres go. Y lo mismo abajo con sit. Profe, ¿hay diferencia donde va el go? Si va antes del punto o después del igual. No, podemos a ver, equals, ahí te queda un espacio entre equals y el paréntesis que abre. Se puede escribir de otra forma también, esto. Se puede escribir de otra forma. Pero esta es una forma válida. A ver qué mensaje de error dice el amarillito ese. Convert to switch. Ah, no le des bolilla. Ejecutalo con el triángulo verde de arriba. Bueno, ahora decimos go, por ejemplo. Negro camina. Ejecutamos de vuelta con sit. Negro está sentado. Y ahora ejecutalo con cualquier otra cosa que no sea ni go ni sit. Acción no válida. Bien. ¿Cuál es el problema acá? A ver, nosotros habíamos visto hasta ahora en teoría las variables que son de tipos primitivos, entero, real, lógico y carácter. No habíamos profundizado tanto en variables de tipo cadena de caracteres, que en Java es string. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo escribimos esto en pseudocódigo, ahora que lo vimos. ¿Sí? Lo vimos, pero ¿qué pasa? Quiero que sepan que todo lo que es el tratamiento de cadena de caracteres es toda una unidad que se ve dentro de la materia de RPA, y es lo último que vemos, ¿sí? Bueno, este ejercicio está bien hecho, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla para hacer lo mismo que hizo él con una estructura alternativa doble, esperen, compartir. ¿Dónde lo tengo? Creo que lo tengo acá. Ah, acá lo tengo. A ver. Compartir pantalla. Acá. No encontraba la ventana, tengo un par de ventanas abiertas. ¿Ven este ejercicio? Sí. Están viendo un Word, ¿no? Entonces, ahora el ejercicio es ejercicio 3 a la orden. 3 a la orden. ¿Sí? Entonces, algoritmo, fin algoritmo. Vamos a poner el algoritmo a la orden. Dice que cierra, retorna vacío. Bueno, acá debería escribir el símbolo vacío, pero bueno. Lo tengo que buscar y para evitar perder tiempo, lo escribo así nomás. Bueno, acá escribiríamos un comentario, esto se lo dejo a ustedes. ¿Y cómo se llamaba tu variable, Tiziano, recién? La variable que era de tipo texto o cadena de caracteres.
Acción del perro era. ¿Acción del perro? Sí. Acción del perro. Lo declaramos de tipo texto. Entonces, lo primero que le pedimos al usuario es que escriba, ingrese, perdón, es que le pedimos, mostramos un cartel que diga, ingrese la y la ingresada, la acción. Algo así había escrito vos, ¿no? Sí, sí. Leer, acción del perro. Leemos esa variable, que es de tipo cadena de caracteres. Y ahora, ¿cómo escribimos eso mismo que escribimos hace un ratito? Que escribíamos acción del perro punto equals. Bueno, escribimos si acción del perro, perdón, si igual, si es igual la acción del perro a go, entonces escribir, que dice el enunciado, negro está sentado. Está sentado. Si no, todo con mayúscula, voy a poner el fin sí, así no me lo olvido. Fin sí. Si no, bueno, acá teníamos otra cláusula alternativa, ¿no? Sí, igual del perro. Acción del perro. Sí, la acción del perro es sit. Entonces, la acción era negro camina. Si no, entonces negro camina. Si no, acción no válida. ¿Se entiende? Acción no válida. Fin sí. Fin sí. Bueno, esto es una anticipación. ¿Por qué? Porque en realidad estas estructuras alternativas combinadas las íbamos a ver mañana. Pero bueno, nos sirve el ejemplo de Tiziano, si no me confundo era tu nombre, para ver cómo utilizar variables de tipo cadena de caracteres y cómo escribir esas operaciones que se emplean sobre string en Java, cómo se escribe en pseudocódigo. Esto es una forma de anticiparnos a variables de tipo cadena de caracteres. No lo habíamos visto en teoría, pero bueno, ya que él había hecho también el ejercicio con caracteres, mostramos cómo se escribe en pseudocódigo una operación aplicada a cadena de caracteres. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? Profe, ¿y estaría mal poner, por ejemplo, acción del perro igual o igual a go en pseudocódigo? Y nosotros empleamos esta notación para el caso de cadena de caracteres. A ver, si vos lo haces así en el parcial, lo corregiríamos como bien, porque se supone que primero, hasta el primer parcial, tenemos que tratar de utilizar variables de tipo datos primitivos, entero, real, lógico y carácter. Emplear cadena de caracteres generalmente lo evaluamos en el segundo parcial, porque primero queremos que los alumnos utilicen los tipos de datos primitivos para luego recién introducir el quinto tipo de dato, que es la cadena de caracteres. Así que si vos cometés
a ver, si escribís acción del perro igual a go, también lo corregiríamos en el primer parcial como bien. Ah, buenísimo, gracias. En pseudocódigo siempre se tiene que cerrar los sí. Sí, en pseudocódigo siempre ponemos sí, entonces, si no y fin sí. Y dejamos Claro. la indentación también. Y acá como usó dos sí, los cerró los dos, ¿o no? Ah, por eso Claro, están los dos fin sí. sí, por eso este fin sí está a la altura del sí. Y este otro fin sí está a la altura del sí de más arriba. Este sí. Están todos alineados a la misma altura. ¿Para qué hacemos la indentación o sangría? Esta es la indentación o sangría. Para identificar que esta es una estructura alternativa doble que está dentro de la cláusula si no de esta otra alternativa. Profe, ¿y era necesario escribir el acción no válida? Bueno, a ver, en realidad nosotros hicimos un ejemplo. ¿Por qué? Porque la invitación de este ejercicio a la orden es solamente mostrar dos carteles, negro está sentado o negro camina. ¿Sí? Derivamos en acción no válida, pero no es lo que pide el enunciado. Derivamos en acción no válida porque, como Tiziano había hecho la resolución con una variable que era de tipo carácter, nos dimos cuenta que cuando no ingresaba G, siempre contestaba negro camina, ¿sí? Cuando no ingresaba G, porque lo habíamos resuelto con una alternativa doble. Todo esto es justamente lo que estamos tratando de analizar, de qué es lo que sucede cuando yo lo resuelvo con una alternativa doble, en el cual muchas veces va a decir negro camina, cuando en realidad ni siquiera escribí la S de sit. ¿Sí? Encontramos esa dificultad. Entonces, vimos cómo resolverlo mostrando un cartel que diga acción no válida. ¿Se entiende? Claro, pero si por ejemplo en nuestro código no pusimos esa nueva acción, bueno, no pusimos ese sistema de acción no válida, ¿estaría bien el ejercicio aún? ¿O? Estaría bien porque el enunciado, nosotros siempre nos tenemos que ajustar a lo que diga el enunciado. Claro. Acá el enunciado dice, realiza un algoritmo que muestre un mensaje. Negro está sentado en tal condición y otro mensaje, negro camina en tal otra condición. ¿Sí? Sí, y entonces, profe, en el parcial. Suficiente con eso. Está bien. Le quería preguntar otra cosa, pero es más que nada el parcial. Sí. A la hora de escribir el código en papel, el de Java, ¿es necesario escribir absolutamente todo? Por ejemplo, el import Java Scanner y demás. En lo posible, sí. Vamos a valorar que esté el import java.util.scanner. En lo posible, sí. Está bien, muchas gracias. Bueno, recién desarrollamos una hora, así que vimos, por ejemplo, este de a la orden, que nos sirvió para ver un ejemplo, pero podemos ver algún otro ejercicio, algo que tengan, alguna duda que tengan. A mí no me salió el ejercicio. Sí, habla. Sí, adelante. A ver, del parcialito, ¿puedo preguntar uno? Sí, por supuesto. Bueno, mi duda era si podíamos usar alternativas o era solamente secuencial. No, a ver, mirá. Yo el parcialito este que les compartí la semana pasada estaba en función de ejercicios que pueden ser incluidos en el parcial con lo visto hasta la semana pasada. Ah, listo. Esta semana ya empezamos con la práctica de alternativas simples y dobles. Entonces, viste que había un ejercicio, creo que era el ejercicio 2, que pedía construir un ejercicio, un problema en el cual había que mostrar valores verdaderos o falsos. Claro. Claro, ese ejercicio bien podría tener otra redacción en la cual vos tengas que emplear una alternativa doble. Sí, sí.
Esa es la idea. En el primer parcial vamos a tomar hasta alternativas simples y dobles. ¿Sí? El parcial es es el día, dijimos el día 10 de mayo. Vamos bien. Ustedes van a tener tiempo como para ejercitar esto esta semana, y la semana que viene van a poder profundizar con alternativas simples y dobles. Y ya la otra viene el parcial. Entonces, hacemos un corte. Es decir, hasta acá, lo visto en teoría hasta la semana pasada, que es alternativas simples y dobles, y eventualmente, si ustedes quieren o desean emplear alternativas combinadas que vamos a ver mañana, a lo sumo combinadas, ¿sí? Pero no vamos a evaluar alternativas selectivas, switch. Mañana vamos a ver varias cosas. Acá, por ejemplo, tenemos una estructura alternativa combinada en pantalla. Esto sí lo van a poder escribir también en el parcial y no hay problema. Pero alternativas, el resto de las alternativas, que son alternativas múltiples, switch y todo eso, no entraría en el parcial. Bueno, buenísimo, profe. Gracias. Alguien que quería preguntar también algo, sí. ¿No teníamos los jueves clases con usted? ¿De teoría? Sí, este jueves. Mañana es miércoles. Dije mañana. Sí, es el jueves la teoría. Sí. Yo la semana pasada di el miércoles porque viajaba, pero esta semana sí doy el jueves. Gracias. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo declara la cadena de caracteres en pseudocódigo? En pseudocódigo. ¿Cómo se declara una cadena de caracteres? Se declara así. Suponete que en lugar de acción del perro, hay una acción del perro 2. Si lo quiero declarar como caracteres, como de tipo carácter, es carácter. Carácter, acción del perro 2. Está bien, está bien. Está bien, como texto. Está bien, perfecto. Es como de tipo carácter. En Java se escribe char. Claro. ¿Sí? Profe, Está bien. ¿cuál es la diferencia entre carácter y texto? ¿Cuál es la diferencia? Un carácter, esto lo habíamos visto en, por ejemplo, acá voy a poner un comentario. ¿Sí? Un comentario en pseudocódigo. Un carácter es cualquier carácter que vos puedas escribir con la computadora de nuestro lenguaje, castellano, A, E, I, O, U, cualquier letra de nuestro lenguaje, cualquier dígito, cualquier signo especial. Es un carácter. Cada carácter, recuerden que la tabla Unicode tiene un número. Cada carácter nosotros lo expresamos, si es un carácter individual, lo expresamos encerrados entre comillas simples. Este es el carácter S mayúscula. Y un carácter se encierra entre comillas simples, en Java y también en pseudocódigo. En cambio, en una cadena de caracteres se incluyen más de un carácter. Esto es una cadena. Se encierra entre comillas dobles. Es una cadena de caracteres que escribimos o también las representamos en pseudocódigo como texto. Entonces acá tenemos un ejemplo de un carácter S, y esto es un ejemplo de una cadena de caracteres. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una cadena de caracteres, porque está encerrada entre comillas dobles. La sintaxis o la forma de escribir, decimos la sintaxis o la forma de escribir un carácter es encerrarlo entre comillas simples. La sintaxis para escribir una cadena de caracteres es encerrarlo entre comillas dobles. Por eso, cada vez que escribimos un cartel en pantalla con la instrucción escribir, lo encerramos entre comillas dobles, porque todo eso representa una cadena de caracteres que se va a mostrar tal cual la escribimos por la salida.
¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre un carácter y una cadena de caracteres? Un carácter es un carácter individual, cualquier carácter individual que pertenece a la tabla Unicode. En cambio, una cadena de caracteres es un conjunto de 0 o más caracteres. Pueden ser ceros, porque está la cadena de caracteres vacía. La cadena de caracteres que no tiene ningún carácter es esta. Empieza con comilla doble y cierra con comillas dobles. 0 caracteres. O puede tener 1. El carácter A, en este caso es la cadena de caracteres compuestas por el carácter A. Y acá tenemos una cadena de caracteres mucho más larga. Luego vamos a ver, no lo vamos a decir ahora, pero ¿qué pasa si el usuario, por ejemplo, en lugar de Go con minúscula, hubiera escrito Go con mayúscula? Esta cadena de caracteres es distinta de Go con mayúscula, porque está escrita con minúscula. Entonces, vamos a ver que cuando definamos una variable de tipo cadena de caracteres o texto en pseudocódigo, vamos a poder aplicar un montón de métodos, no solamente el método equals en Java, sino vamos a poder cambiar esa cadena de caracteres a mayúscula empleando el método toUpperCase, o lo vamos a cambiar a minúscula, toLowerCase, o vamos a calcular la longitud de caracteres con el método len o de longitud, ¿sí? O vamos a poder obtener un carácter dentro de la cadena con el método charat. Todo eso son operaciones que vamos a ver recién al final de la materia de RPA. Profe, ¿le puedo consultar algo? Sí, por supuesto. Quisiera saber si me podría dar ahí una ayudita con el ejercicio 8, número invertido del TP2, parte 2. El ejercicio 8. El ejercicio 8 del TP2, parte 2. No lo tengo acá el trabajo práctico, pero bueno, a ver, ¿vos lo tenés algún borrador, tenés algún Java, algo por el estilo? No, porque lo estaba haciendo, tratando de hacer en el pseudo, pero no me sale. Bueno, a ver, si vos me podés pasar el enunciado del ejercicio. A ver, es el 8 del TP2, parte 2. Sí, ese que es el número invertido. Y si, a ver. ¿Te lo leo o...? A ver, espera, vamos a buscarlo primero acá. Práctico 2, parte 2. Ejercicio 8. Número invertido, dice. A ver, número invertido. Lo escribimos acá abajo. Número invertido. Dado un número natural de 3 cifras, calcule la suma de dígitos y obtenga el número invertido. Por ejemplo, si se ingresa 751, debería mostrar la suma de los dígitos es 13 y el número invertido es 157. Siempre el número natural que ingresa el usuario es de 3 cifras. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la suma de los dígitos e invertir el número. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, entonces, ¿cómo? Bueno, supongamos que dentro del algoritmo num invertido, paréntesis que abre que cierra, retorna vacío, ¿no? Vacío. Yo escribo vacío, pero tenemos que escribir la letra griega de vacío. In algoritmo, número invertido. Y, a ver, in algoritmo, número invertido. Luego, como siempre, un comentario. Dejamos un espaciado, un comentario. Este algoritmo pide un número entero de 3 cifras y retorna la suma de sus dígitos
e invierte el número. Siempre en el parcial se tienen que acordar de escribir un comentario, porque es muy útil, mejora la calidad del algoritmo que estamos resolviendo. ¿Qué variable necesitamos en este ejercicio? El número que ingresa el usuario. Ajá, el usuario va a ingresar un número, es una variable número, por ejemplo, ¿de qué tipo? Entero. Entero. Entero, le ponemos número. ¿Qué vamos a pedirle al usuario? Un número de 3 cifras. Claro, que ingrese un número, entonces es una primitiva, ingrese un número entero de 3 cifras. Lo escribimos entre comillas. Ahora leemos ese número con la primitiva leer. Y ahora lo que tenemos que hacer es descomponer este número en unidades, decenas y centenas. Por ejemplo, podríamos decir una variable, unidad, unidades. Para calcular las unidades, ¿qué le vamos a asignar? ¿Cómo calculamos las unidades del número que acabamos de leer? Con el mod. ¿Y qué operación hacemos? Ese número, mod 10 creo que era. Mod 10. Número mod 10 me retorna el resto de dividir número por 10. ¿Y qué me permite obtener si el número de 3 cifras, por ejemplo, es 751? ¿La última cifra o la primera? La última, ¿no? ¿Qué número? Si el número es 751, las unidades, ¿cuáles son? Claro, sería el último, el 7. 751. Si el número es 751, mod 10, ¿a qué es igual? A 1. A 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es el resto de dividir 751 por 10. El resto es 1. ¿Sí? Sí, pero... Bueno, porque cuando vos dividís 751 dividido 10, el cociente es 75. 75 por 10 es 750. A 751 le restás 750 y el resto es 1. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener las centenas de 751? Es decir, ¿cómo hacemos para obtener este 5 que está en el medio de 751? Primero nos tenemos que deshacer de la cola. ¿Cómo hacemos para quitarle el número 1? ¿Qué pasa si yo hago 751 div 10? ¿Qué me devuelve? 75. 75. ¿Por qué? Porque div lo que hace es obtener el cociente entero entre los dos números que son los operandos del operador div. 751 div 10 me da 75. Y si ahora quiero obtener el número 5, ¿qué hago? Como de antes. Mod 10. Hago mod 10. Entonces, escribo esto, mirá. 751 dividido 10 mod 10, ¿a qué es igual? A 5. A 5. ¿Se entiende quién me había hecho la pregunta? Sí, profe. Esa era la parte que no me salía. Esa es la parte, capaz que hay que combinar. Entonces, si esto es la operación para obtener las centenas, el número es 751. Lo que hago es, a decenas. Dije centenas, pero era decenas. En las decenas le asigno número dividido 10 mod 10. Y eso me da las decenas.
¿sí? 751 dividido 10 es 75. 75 mod 10 me da 5. Y ahí tengo el número que está en el medio. Y para las centenas tengo que hacer algo similar. ¿Sí? Podría haber guardado el resultado de esta operación también, ¿sí? En una variable, para luego utilizar la variable acá, ¿sí? Pero si no, también podemos hacer así. Número div 100, el número original, 751 dividido 100, ¿qué me devuelve? Te devuelve el 7. El 7, que es el número que tengo. Entonces, en cada una de estas variables, unidades tengo las unidades, decenas tengo las decenas y centenas tengo las centenas. Lo que puedo hacer es escribir un cartel. Bueno, primero puedo definir una variable suma y otra variable cálculo. En suma, puedo asignarle unidades más decenas más centenas. Más ventanas me puse acá. Más centenas. Suma. Este es el cálculo de la suma. Que es lo que tengo que mostrar, el valor de la suma de los 3 dígitos. Y luego podría almacenar en la variable cálculo la inversión del número. ¿Cómo lo puedo invertir ahora teniendo las decenas, unidades, decenas y centenas? ¿Cómo lo podría calcular? La unidad por 100 más la decena por 10 a la centena. Perfecto. Escribir, y acá ponemos los carteles. Escribir la suma de los dígitos es los puntos más suma. Ahí mostramos el resultado. El número invertido es cálculo. Profe, Sí. ¿se puede no hacer el cálculo y poner directamente en el escribir, en el cartel, dígito 3 más dígito 2 más dígito 1? Tal cual, eso se puede. Se puede. Lo que él pregunta es, en lugar de almacenar la suma de estos 3 en una variable suma, ¿puedo escribir esa suma directamente acá? Sí, hago así. En lugar de poner suma, acá pongo entre paréntesis esto. El cálculo de esa expresión, unidades más decenas más centenas. Yo decía también en el número invertido, es decir, Sí. directamente pongo los dígitos. Tal cual, esta operación la puedes reemplazar acá. Y te evitas tener que definir una variable y almacenar temporariamente el valor. Pero lo que vos decís es un atajo. Con ese atajo vos te evitas tener que definir 2 variables, ¿sí? Vos te evitas un atajo, definir 2 variables, suma y cálculo, y lo haces directamente ahí. Esos atajos te conviene tomarlos una vez que vos ya conocés cómo resolver el ejercicio de esta forma y saber que en lugar de almacenar un cálculo en una variable y después mostrar el contenido de esa variable, el cálculo directamente lo mostrás ahí. Pero para hacer ese atajo primero tenés que desarrollar programas sencillitos y darte cuenta qué atajos puedes tomar después. Ok. Este algoritmo de número invertido, a ver, vamos a copiar acá. Se los voy a compartir ahora en el chat. Bueno, no tiene la indentación, pero les va a servir como para copiar y pegar algo rápido.
Bueno, ¿se entendió para aquel que preguntaba del ejemplo, del ejercicio? Sí, sí, profe. Muchísimas gracias. No. Profe, Sí. tengo una consulta con el ejercicio 2 del TP3, el enunciado más que nada. Bueno, el enunciado del TP3, ejercicio 2, creo que ese es el número. Sí, el número n que hay que ingresar tiene que ser de una cifra, ¿no? Claro, el número n es de una Es decir, no lo cifra. especifica, pero... Claro, el número n es de una Y cifra. después... Ok. Y después el número siguiente sería con cantidad de cifras dependiendo del valor de n. Tal cual. Por Ok. ejemplo, la idea de un ejemplo, n es 5 y el número ingresado tiene 5 cifras, 54.255. Es decir, que vos al usuario le vas a tener que pedir dos números. Un número n, que es un dígito, y un número que va a tener, otro número entero que va a tener tantos dígitos como indicaste en el valor de n. Bien, gracias. Bueno, este ejercicio está bastante interesante, ¿sí? Está bueno que lo hagan una vez que ya hayan probado incluso algunas alternativas simples y dobles, porque hay que poder calcular el último dígito, que eso es fácil, dado el número mod 10 me da el último dígito. Pero hay que pensar bien cómo obtener el primer dígito, ¿sí? ¿Cómo obtenemos el primer dígito? Bueno, hay que ver cuál es, ahí este ejercicio implica una aplicación de una estrategia cognitiva que se llama generalización. Darnos cuenta, justamente, cómo generalizar para obtener la operación que me permita obtener el primer dígito. Acá, de hecho, nosotros hicimos un ejercicio que está mostrado en pantalla, en el cual fuimos obteniendo las unidades, las decenas y las centenas. Ahora, este ejercicio de números especiales del TP3 parte 1 nos invita a hacer algo más complejo aún, ¿no? Ese número que va a ingresar el usuario puede tener n dígitos. Entonces tenemos que encontrar cuál es el cálculo que vamos a tener que aplicar para encontrar el primer dígito de ese número. ¿Sí? Profe, si quieres yo lo tengo resuelto. Vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. Yo lo tengo resuelto también, pero está bueno que ustedes también lo muestren. Así que espérate un minutito que ya te comparto pantalla. A ver, Paula era, ¿no? Sí. Acá estás. Convertir en coanfitrión. Ahora sí, ya puedes compartir. Ahí se ve. Sí. Bueno, a mí me costó bastante, pero logré pensarlo en el sentido que, por ejemplo, te ingresa el número y para obtener la primer cifra sería lo mismo que dividirlo por 10 elevado a ese número menos 1. Sí, a ver, la solución está perfecta. En realidad es número, div, es número, claro, la división del número ingresado, dividido por 10 elevado a el dígito menos 1. Exacto. Está perfecto. Pero para llegar a eso, ¿cómo hiciste? No, lo pensé un montón, me costó, pero nada, lo veí, porque al no saber la cantidad, o sea, es como que tenés que pensar por cuántos 10, cuántos ceros le tengo que poner al 10 para que me dé el primer dígito. Y como no lo sabes, sería lo mismo, claro, que elevarlo. Claro, mira, vamos a tomar un ejemplo. Suponete este ejemplo, que es 54.255.
Para obtener el 5 que está al comienzo, lo que ella hace es a 54.255 lo divide por 10 elevado a la 5 menos 1. 10 elevado a la 5 menos 1 es 10 elevado a la cuarta. ¿Sí? 10 elevado a la cuarta es igual a 10.000, 10.000. 10 elevado a la cuarta. Son 4 ceros. 5.400, perdón, estoy diciendo mal. 54.255. Si yo lo divido por 10.000, a ver, escribí ahí a un costadito, pone barra barra, que es un comentario. Ahí, 54.255 div 10.000, ¿a qué es igual? A 5, exactamente. Ahora, ¿qué es 10.000? 10.000 es justamente 10 elevado a la cuarta, porque el usuario va a ingresar el número 5. 5 menos 1 es 4. 10 elevado a la 4 es 10.000. Y eso le permite obtener el número que ingresó, el primer dígito del número 54.255. Entonces lo que ella dice, bueno, ella se fue dando cuenta, porque ese n puede variar. En este caso, cuando el n es 5, hay que obtener la enésima cifra, es decir, el primer dígito de 54.255. Pero el n puede ser 4, en cuyo caso hay que dividir el número por 10 elevado al cubo. Y así. Esa regularidad implica pensar el ejercicio para darnos cuenta cómo especificar un algoritmo en el cual lo principal está en la línea 14, por ejemplo. Esta operación de la línea 14 es justamente tal vez lo más difícil para llegar a darnos cuenta cómo obtener esa primera cifra. Profe, yo le quería consultar, este de elevado no te lo toma el Java, ¿no? No, hay que utilizar el método Sí, mat. Sí. Claro, el método POW como lo habíamos visto en la clase de la semana pasada, mat.pow. Sí, lo ejecuto, creo que no hay. Bueno. Profe, una consulta. Sí, a ver, espera, vamos a tratar de ejecutar. Vas a tener que quitar... lo puedes ejecutar igual, ¿no? Ingrese un número. Sí, acá. ¿Ingreso mismo? Sí, ingresa, por ejemplo... Bueno, ingresa el caso y después hacemos otro ejemplo. No, pará, me equivoqué. Claro, eso quería preguntar yo, justo que lo que acabas de hacer, o sea, te dice un número de una cifra, pero ahí ella puso un número, o sea, puso otro número y como que se rompe el programa. ¿Qué pasa con eso? No, porque en realidad ella se confundió. Primero hay que ingresar el dígito, que es una cifra, y después el número. Claro, pero yo no le podría hacer un mensaje que, por ejemplo, si pongo un 54 me pida que ingrese de vuelta al mismo número. O sea, el número de una cifra tendría que ser de 1 a 9, entonces. Claro, podemos hacer una verificación de que sea un número, que sea un dígito de 0 al 9, pero en estos algoritmos no vamos a hacer un ingreso sencillo. Si le pedimos al usuario que ingrese un número de una cifra, vamos a suponer que va a ingresar él un número de una cifra. Bien, listo. Porque yo me enrosqué con eso y me costó un montón este problema. Claro, sí, capaz que hacías muchas verificaciones, ¿no? Claro, por las dudas si alguien ingresaba otro número. ¿Y lo ejecutaste entonces? Sí, ahí dio el 5, o sea, imprimí el 5 por las dudas, pero no es necesario esa línea. Bueno. Y sí, son iguales. Bueno, después una salvedad pequeña, pero es importante también notarla porque es una cuestión de sintaxis en nuestro lenguaje. Se escribe, está mal escrito también en el enunciado del práctico. Es la primera y última cifra.
La primera cifra está mal dicho, es la primera cifra. O sea, ahí donde dice primer, debería decir primera en los carteles, la primera y última cifra. Okay. Que de hecho siempre Marcelo Tinelli lo decía mal. La primer pareja de la noche, no es la primer pareja de la noche, es la primera pareja de la noche. Y acá pasa lo mismo, la primera cifra. Y si le ingresan falso, debería dar bien. Profe, ¿es normal que tarde tanto? No, estaba notando de que incluso tu compañero hace un ratito estaba tardando demasiado. Quizás, a ver, quizás esta versión de Apache, en realidad, porque creo que esta versión de Apache es media pesadita. Capaz que otras versiones que no sean de Apache son más livianas. Sí, porque También yo tenía la 8.2 y enseguida ejecutaba. Ajá. Que ahí puse y te dirá que es falso. Ah, bien. Ahora probémoslo, por ejemplo, con un número de 3 cifras, 3 y 323. Ok. Bien, el número es 3. Perfecto. Bueno, mira, como está bien hecho, a ver, déjame pensar, definiste variables, tiene comentarios, le pedís el cartel está muy bueno, calculás la última y la primera cifra. Bueno, hace así, hace una captura de pantalla de tu programa después y compartilo también en Discord, así compartís esa resolución también en Discord. Ok. Una duda más, perdón, ¿eh? Sí. En la línea 14, que dice primera cifra, y tiene ahí en un paréntesis que dice int. ¿Qué es eso? Y el problema es así, es el siguiente. Mat.pow es un método que te permite elevar 10 elevado al número menos 1. El mat.pow te devuelve un real, porque lo que retorna la función de elevar 10 elevado a un exponente es un real. Entonces, si ella lo que quiere calcular es la división entera entre num2 y esa potencia. Si ella no le hace un casting a entero, estoy dividiendo un entero con un real. Y la división entre un entero con un real me da un real. ¿Sí? Para obtener Claro. para obtener la parte entera, le hace un casting a entero. Fíjate, ahí le sacó el casting y dice tipos incompatibles, porque quiere asignar el resultado de esa división, que es un real, se lo quiere asignar a primer cifra, que en realidad primer cifra es un entero. Entonces, para asignarle a la variable primer cifra, lo castea o le hace un casting a entero. Y ahí el mensaje justamente le dice la alternativa de solución, hacer un casting a entero. Todo esto se da porque num2 es entero, pero el resultado de la potencia me arroja un resultado real. Entonces, entero dividido real me da un real, y no se lo puedo asignar a una variable entera. ¿Podés cambiar la división por un módulo y y no restarle uno? En lugar de... En lugar de dividir el número por 10 elevado al número menos 1, hacer el módulo por 10 elevado al número. Y si el a resto es ver, igual al número... Claro, el tema es que ahí te va a dar todo el número completo. Te va a volver tal a cual, imprimir. Si querés lo probamos. tal cual. Para mí va a dar todo el número, me parece también.
Es raro que esté tardando tanto, sí. Sí, no sé por qué. Eh, claro, y ahí te imprime el 323. Ah, bien, gracias. Claro, hay que implementar un div en pseudocódigo, ¿no? Para calcular el div en Java, lo que hacemos es aplicar la división de Java, pero garantizando que su resultado sea entero. Si nosotros dividimos en Java dos enteros, dos operandos enteros, el resultado ya sé que es entero. Pero si yo aplico la división en Java, en el cual el numerador o el primer operando es entero y el segundo es real, un entero dividido un real me va a dar un real. Para forzar de que sea el entero, hago un casting a entero. Profe, Bien, bien. yo puse el int antes del matplotlib, ¿estaría bien también? También, porque tendría dos enteros. A ver, pruébalo. Pruébalo. Paula es tu nombre, ¿no? Sí, ¿qué hago? No escuché, perdón. Pero va el casteo para el POW. Quitarlo de ahí adelante y castearlo en el POW. Ah, hacerlo aparte, una variable aparte. No, ahí mismo en el cociente. Fíjate si te lo permite quitar de ahí y ponerlo acá. A mí me anduvo sin problema. Claro, porque el numerador es entero y ahora el denominador también va a ser entero. Sí, creería que sí. Tiene que funcionar, sí. Porque ahí estamos haciendo el cociente entre dos enteros y se lo estamos así, el resultado va a ser entero y se lo vamos a asignar a primera cifra. Sí, anda perfecto. Bien, ahí es otro caso más que nos sirve, ¿no? Para compartir. Yo igual ya mandé la anterior, pero sería lo mismo, ¿no? Ah, bueno, también puedes compartir este también. Es Ok. otra forma de hacer ese casting, ¿no? En realidad, a ver, esto es parte justamente de lo que se evalúa, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado que las operaciones que nosotros utilizamos en una asignación sean válidas, ¿sí? Y este problema está asociado a lo que vimos en teoría de la regla o la cadena de compatibilidad de tipos. Un entero se lo puedo asignar a un real, pero un real no se lo puedo asignar a un entero. Eso es por la cadena de compatibilidad de tipos. Cuando Java detecta que nosotros queremos hacer una asignación que es incompatible en tipo, va a marcar un mensaje de error y va a decir, no me acuerdo si, tipos incompatibles en inglés, pero no me acuerdo el mensaje en inglés, ¿no? Exactamente, dice incompatible types possible lossy conversion from double to int. Tipos incompatibles, posible pérdida de conversión de real a entero. Tipos incompatibles, posible pérdida de conversión o conversión, sí, posible pérdida de conversión de real a entero. Son tipos incompatibles. El resultado de esa división es real y se lo quiero asignar a un entero. Incompatible types, possible lossy conversion from double to int. Bueno. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Hoy hemos hecho un montón de consultas, ¿eh? Profe, a la hora de, en una condición, usar tipo mayor o menor igual, tenía problemas con el orden. Tipo, era muy específico Java al pedirme el orden en el que estaba el igual y después el mayor o el menor.
¿Tenés algún ejemplo ahí en tu compu? A ver si lo encuentro. En las operaciones de comparación, Claro, tenía, ponerle dos variables o una variable y un número que decía tal variable es mayor o igual a un número, ¿no? Entonces, si yo ponía primero igual y después ponía mayor, me tiraba que no se podía, y si lo ponía al revés, sí. ahí, por ejemplo, edad mayor o igual que 18, A ver, que no- en ese ejercicio. claro, es el igual sí está bien, o sea, no hay problema. Sí. El de arriba, claro, así, pero si lo ponía al revés, no, Igual mayor. claro. A ver cómo lo escribís al revés. ¿Cuál era la idea? Claro, así. Claro. No, claro, eso no. Fíjate que Ajá. los operados de comparación son menor, a ver, menor sería así, no sé cómo lo están viendo, pero igual, es menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual igual y distinto. Pero cuando quieras escribir mayor igual, no se escribe nunca igual mayor, sino mayor igual. Claro, ahí está. Bueno. Esa tablita de comparación, de operadores de comparación, está en el apunte de tipos de datos, ¿no? Sí, lo había visto, pero claro, yo pensé que no importaba el orden, pero claramente. Sí, importa. A ver, lo podemos... Sí, consultame, sí. Después el distinto también. ¿Distinto cómo El sería? distinto sería signo de admiración e igual. Ah, bueno. Signo de admiración e igual. Eso es distinto. Yo tenía, y si sería lo mismo si, ponele, tengo, no encuentro el ejemplo, pero digamos, si Ahí es abajo, una condición y sí, ahí abajo, donde tenés edad igual a 17, si yo quiero negarlo, le puedo poner un distinto de fuera del paréntesis. No, puedes dejar igual y negarlo fuera del paréntesis. Ahí. claro, eso es lo que dice. Esa es una alternativa. Esa es una lo mismo. alternativa, sí, o si no, decir distinto. que decir signo de admiración igual. Claro. Porque creo que lo que yo tenía era si era ponerle igual a 0 o si era distinto de 0. Entonces probé a poner distinto, no me dejaba, así que lo negué directamente. Claro. Es igual, es indistinto, porque es bueno. negar una igualdad es lo mismo que decir distinto. Claro, sí. Pero igual lo que puedo hacer es mostrarle la tablita de comparación. A ver, esperen un minutito. Compartir pantalla. ¿Puedo detener un minutito tu pantalla? Sí, no sé cómo salir. Estaba haciendo eso. A ver, ahora comparto yo. Fíjense, en el apunte de algoritmos, justamente, implementación en Java, operadores y operandos, ¿sí? Acá están justamente los operadores de comparación u operadores relacionales. Lo están viendo, ¿no? Y son mayor, menor que, mayor igual que, menor igual que, bueno, acá hay un error, es un menor, no es un mayor. Menor igual que, igual. Siempre cuando es mayor igual, se escribe primero el mayor y después el igual. Y si es menor igual, primero el menor y después el igual. Eso está en operadores relacionales o de comparación. Y la negación siempre es el distinto, lo podríamos agregar acá también, es signo de admiración e igual. Esto está en la opción 7.4, operadores y operandos. ¿Qué dijo, profe, al último, el distinto? El distinto, se lo escribo en el chat, el distinto lo escribimos así. Signo de admiración igual. Eso es distinto. El igual es igual. Sin dejar espacio. Yo ahí lo pongo para que se lea bien, porque si escribo igual, bueno, también se deja un espacio. O sea, sin espacio eso. Igual es el operador de comparación de igualdad. Y el distinto es signo de admiración igual.
Bueno, Profe, y sí, si cuando, bueno, en algunos de los ejercicios donde me piden que ingrese un número, ¿no? Yo ingreso algo diferente, un número. Java lo que hace, tipo, si no es acorde a la variable a la que yo asigno eso, tira error nomás, ¿no? tira error, sí. A ver, si vos pedís un carácter, vas a tener que ingresar un carácter. Si Ajá. vos pedís, por ejemplo, un real, le vas a poder escribir un real o un entero, porque un Sí, sí, entero se va a convertir a real y un claro. entero lo podemos asignar a una variable real. Pero si estás pidiendo un entero, vas a tener que escribir un entero, porque si el usuario escribe un real, ahí va a dar error. Y no existe algo como para, tipo, poder ingresar cualquier cosa y que no tire error, siga corriendo el programa. Y en realidad el lenguaje es fuertemente tipado, es decir, todas las variables tienen un tipo y la propuesta de la cátedra, digamos, es conocer cuáles tipos son incompatibles. Claro, Y sí, sí. cuando nos pide un valor, bueno, decirle al usuario, ingrese un entero. Entonces nosotros ingresamos un entero. Ingrese un real o ingrese la altura de una persona, ingresaríamos un real. ¿Sí? O podríamos Claro, ingresar también el número 2 si la altura son 2 metros, también lo va a ingresar. Conocer qué, qué, qué valores podemos suministrar es muy importante porque ahí estamos ampliando la regla de compatibilidad de tipos. ¿Sí? La regla de compatibilidad de tipos es muy importante y bueno, de hecho recién lo hemos aplicado con el ejercicio que vos mostraste, el que era necesario hacer un casting cuando utilizamos el método POU de la librería más. claro, es que yo me imaginaba a alguien que claramente no sabe nada de esto y que, claro, mete cualquier número o cualquier cosa, incluso si te están pidiendo un número y te da el terror, o sea, como que no llega a ningún lado. Claro, bueno, luego, a ver, no es que aprendemos esto y listo, ya no lo volvemos a ver. Luego vamos a ver qué otras validaciones deberíamos hacer de ese dato ingresado. ¿Sí? Mm, Por ejemplo, recién decía un alumno, un compañero de ustedes, si está pidiendo un dígito, el programa, por ejemplo, que mostramos recién, que hizo Paula, no verifica que ese número sea un dígito, pero podríamos hacer una validación y chequear que ese número sea un número comprendido entre 0 y 9 y que el usuario no ingrese un 10. ¿Sí? Entonces, todas esas validaciones las vamos a hacer más adelante cuando uno construya un programa y quiera que ese programa sea robusto y que realmente se ingrese un número que sea un dígito y que el siguiente número pueda ser un número de más de un dígito. Todas esas validaciones se pueden agregar al programa, pero bueno, en el día del parcial no es necesario que hagan esa validación en el caso de que tengan que resolver un ejercicio como números especiales. No es necesario que el número n ustedes lo verifiquen de que sea un dígito. Si lo hacen, bárbaro, está bien, pero se supone que vamos a confiar con que el usuario va a ingresar un número n y después un número de n cifras también. Este ejercicio de números especiales da para mucho, porque podríamos verificar no solamente si el número n es un dígito, sino que el otro número tenga efectivamente n cifras. Podríamos hacer muchas validaciones, da para un montón de agregados, ¿no? Y consideraciones. Y lo mismo que el del parcialito, porque en un punto dice que las primeras dos calificaciones, el máximo es 30 y la última es 40, creo que era. Pero eso en definitiva no lo uso si no hago una verificación al principio. Por eso preguntaba si era necesario una alternativa. A ver, si vos tenés para compartir ahí también el enunciado del parcialito. No, pasa que se lo hice en hoja porque era como imitar el Ah, parcial. ajá. Bueno, yo lo compartí, ¿no? En anuncios. A ver, Sí. claro, compartido en anuncios, supongo. No, en anuncios no.
Consultas generales. Si busco parcialito. Puse parcialito. ¿Y por la extensión del archivo, profe? El punto doc era. Sí, profe, está en parcialito. Está en anuncio, perdón. ¿En anuncios? A ver, vamos a buscarlo en anuncios. Esta es la clase. Arriba del TP. Acá está. La profe. Acá está. Compartir pantalla. Parcialito. Compartir. Ahí lo están viendo. Cerrar. A ver, ¿cuál era el ejercicio que decían ustedes? Claro, ese, donde dice al ¿El 2? principio, el 2, claro, de que el máximo es 30 y la tercera otorga el máximo de 40. Ajá. Se tomó un examen compuesto por 3 consignas. Las primeras y segunda otorgan un puntaje máximo de 30, mientras que la tercera un puntaje máximo de 40. Es decir, que si un estudiante obtiene el máximo en cada consigna, tendrás una calificación de 100 puntos. Es decir, son tres consignas o 3 ejercicios, ¿no? El primero y el segundo pueden sumar 30 y el tercero suma 40. Claro, el máximo podría ser 10 o 40. Claro, podría ser, o sea, el máximo es 40 para el tercer ejercicio y 30 para los 2 primeros. Si obtiene el máximo de los 3, sumarían 100 puntos. Sí. Bien, entonces vos lo que decís es, si la resolución de este ejercicio requiere verificar que lo ingresado por el usuario como puntaje de cada uno de los ejercicios, para los 2 primeros consignas sea como máximo 30 y para el último 40. Eso mismo. Exactamente. A ver, no es necesario verificar eso, pero si alguno lo hace así, no estaría mal, pero no es la idea de verificarlo. Y le digo por qué. Cuando nosotros hicimos el primer parcial, este es un parcialito de otro año, de otros años. Cuando lo resolvimos, este ejercicio, fíjense que no habíamos visto estructuras alternativas simples ni dobles. Y es por eso que los alumnos habían visto cómo almacenar en una variable, ¿sí?, un valor true o false, ¿sí? Y esa asignación justamente es lo que permite mostrar el resultado de una variable. ¿Está desaprobado, true o false? ¿Está aprobado, true o false? Se almacena en una variable el resultado de una operación booleana. Entonces, no se había visto estructuras alternativas simples y dobles, y es por eso que esas consideraciones que hoy ustedes tienen en mente, de verificar de que las primeras consignas no superen 30 o 40, en este parcialito no se aplicaban, porque no habíamos visto estructuras alternativas aún. Llegamos a un primer parcial sin ver estructuras alternativas. Claro, sí, esa parte de, o sea, por el tema este que muestra true o false, entendí que no tenía que usar ninguna alternativa en esa parte, pero como decía esto de los 30 puntos como máximo o 40, ahí me sonaba como una condición que tenía que cumplir antes de desarrollar todo. Claro, porque ahora ya conoces vos Claro, estructuras alternativas, sí. Si vos lo hubieras empleado para verificar y validar de que las 2 primeras consignas no superen 30 y la tercera no supere 40, está bien, la podés aplicar. Este mismo es re larga ejercicio, la condición. Sí, por eso. Pero no era necesario en este ejercicio. Este ejercicio lo podríamos replantear también distinto en un parcialito, ¿sí? Lo podríamos plantear diferente. Por ejemplo, que los mensajes de error no sean así.
que el ejercicio diga, bueno, mostrar por pantalla la calificación obtenida y mostrar si el examen está desaprobado, aprobado o promocionado. ¿Sí? Podríamos decir algo así más genérico, en el cual ustedes tengan que emplear alternativas. Pero como yo les decía, la propuesta en el parcial es evaluar un ejercicio que tenga que ver con resolver problemas utilizando la plantilla para resolver problemas, que puede ser un ejercicio como este, o una ecuación, un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿sí? Como han resuelto varios. Un ejercicio 2 que requiera implementar o especificar o diseñar en pseudocódigo, por un lado el pseudocódigo, por otro lado el programa en Java, y por otro lado una traza. ¿Les dijeron en la otra materia, en otras materias, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar el parcial? Sí, creo en que no. álgebra como 3 horas, más o menos. Ah, ¿está permitido ya más de 2 horas? No se sabía bien, era entre 2 o 3 horas más o menos. Algo así. Claro, El profe dijo 3 o 4 horas la álgebra. Ah, bueno, entonces, si lo dijo álgebra es porque ya está permitido. Porque generalmente los parciales, les digo, un parcial de este tipo, como el que está mostrado en pantalla, hay alumnos que lo resuelven en 2 horas. Hay un grupo muy reducido que termina rápido, ¿sí? Pero el común lo resuelve en 3 horas, a veces 3 horas y media. Nunca un parcial debe superar las 4 horas. Eso era en la época de la presencialidad, antes de la pandemia. Por eso yo les decía, bueno, hagan mucha ejercitación para estar entrenados de resolver un parcial de este tipo, un problema con la plantilla, el algoritmo en pseudocódigo, el programa en Java y la traza. Yo con un parcial en el cual evalúo estos cuatro problemas, o 4 tipos de problemas, para mí es suficiente para conocer si ustedes están en condiciones de aprobar un primer parcial. Ya es suficiente, ¿sí? Quizás, por ejemplo, un ejercicio como números especiales, el que vimos recién, es un tanto complicado como para tomar en un parcial, ¿sí? Desarrollar un algoritmo para el ejercicio de números especiales en el cual ustedes se tienen que dar cuenta cómo calcular el primer dígito, y eso es muy complicado tal vez para tomar un parcial. Generalmente el nivel de complejidad no es tan alto como el de ejercicio de números especiales. Generalmente, ¿sí? Bueno, chicos, llegamos a la hora, las 8. Espero que les haya sido útil la clase. Al menos hicieron varias preguntas. Y nos vemos el jueves en la teoría, entonces. Profe, le iba a consultar, ¿ahora que volvió Petco van a hacer los cuestionarios o por ahora están cancelados? Les vamos a avisar, ¿sí? Les vamos a avisar. Pero en principio todavía no está determinado. Les avisaremos, ¿sí? Bueno, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao, profe, Chao, muchas profe, gracias. nos vemos. Adiós, nos vemos. Chao, profe. Chau, chau.